has vivido, el más doloroso, el más íntimo. Imagina que después de pensarlo bastante, decides contarle esta parte de ti, este fragmento de tu vida que es tan complicado a una persona muy querida para ti que no sabía de este suceso. Y que reuniste todo este valor para hablar de ello solamente para escucharle decir que lo que te pasó no fue tan grave, que estás exagerando. O peor aún, que seguramente fue tu culpa, que tú te lo buscaste. Desgraciadamente, esto es a lo que se exponen muchas de las mujeres en el país que deciden denunciar los actos de violencia sexual que han vivido. En los últimos años y cada vez con mayor frecuencia nos hemos encontrado con una serie de mujeres que deciden denunciar el abuso y la agresión sexual que vivieron hace años. Y el comentario que más he escuchado, que más he leído respecto a estos casos es el de ¿y si se supone que es cierto? ¿Por qué no denunció antes? En muchos casos es una pregunta genuinamente bien intencionada. La gente quiere entender porque lo lógico sería que denunciaran inmediatamente. Es más, en una de mis tantas discusiones con desconocidos que he tenido en Twitter, un chico me decía, es que ¿cómo es posible que se tarden tanto en denunciar un crimen? Si alguien allana mi casa o se roba mi carro, yo voy y denuncio inmediatamente. Querido desconocido que me encontré en las redes sociales, déjame informarte que desgraciadamente es un poquito más complicado que eso. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Comunicación y Cambio Social y estoy realizando una investigación en cuanto a los factores que limitan o facilitan la capacidad de denuncia de alumnas universitarias que experimentan violencia de género. No les voy a mentir, cuando empecé mi investigación para mí la ecuación era tan sencilla como si la institución tuviera una instancia de denuncia confiable y protocolos contra la violencia de género accesibles, lo lógico sería que las alumnas irían a denunciar. Después, cuando comencé mi investigación, me di cuenta que, a pesar de las deficiencias que pudiera tener la institución en la que me encontraba llevando a cabo mi investigación, a diferencia de la gran mayoría de las instituciones educativas de este país, sí contaba con un protocolo, sí tenía una instancia de denuncia y las alumnas aún así no iban a denunciar. Entonces, mi segunda hipótesis fue que tal vez el hecho de que las alumnas no reconocieran lo que les estaba pasando como violencia de género era lo que dificultaba que ellas se acercaran a la institución a contarles lo que les estaba pasando. Y aunque en muchos casos esta sí es la razón por la que las alumnas no creen necesario ir a denunciar, cuando empecé a entrevistarlas me di cuenta que no era la única. Habían alumnas bastante conscientes de que lo que estaban haciendo sus compañeros, sus maestros, sus coordinadores no estaba bien, que era violencia de género. Entonces, ¿por qué no denunciaban? La violencia sexual es complicada, verdaderamente lo es. Los agresores están protegidos por un sistema que nos hace creer a las mujeres que esta clase de violencias son lo normal. Que al mismo tiempo que es un tabú hablar sobre estas cosas, cuando lo hacemos nos encontramos que a un montón de mujeres ya les pasó. Nos enteramos que a nuestra hermana, a nuestra prima, a nuestra amiga ya le pasó y que cuando lo contó no le creyeron. Las mujeres no denuncian cuando no se sienten acompañadas. Las mujeres no denuncian cuando las personas alrededor de ellas les dicen que están exagerando o que están mintiendo. Si las personas cercanas a ti no te creen, ¿quién te va a convencer de que en una instancia llena de desconocidos lo harán? Y no estoy diciendo que cada acusación de violencia sexual sea cierta. Las denuncias falsas existen, eso es un hecho. Pero yo quisiera que nos preguntáramos por qué. En un clima de violencia de género latente, de 11 feminicidios al día, de al menos alguna conocida que ha vivido una experiencia de violencia sexual, ¿por qué con todo esto frente a nosotros sigue siendo
tan difícil creerle a las víctimas? ¿Por qué sigue siendo tan complicado? ¿Por qué nuestra primera reacción sigue siendo encontrar dónde pudo haber tenido la culpa ella? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de violencia sexual? Y la cuestión es que se nos dificulta porque la violencia sexual nos rodea. Las historias de violencia contra las mujeres están escritas en la mayoría de las familias de nuestro país. Se nos dificulta porque admitir que lo que le pasó a esa mujer que se sentó frente a su computadora a contar cómo un amigo abusó sexualmente de ella era violencia, implicaría reconocer que la historia parecida que te contó tu amiga hace unos meses también era violencia. Es más, que esa experiencia medio rara que viviste con un amigo al que le dijiste que no querías estar con él, pero que te convenció mientras cerraba la puerta con seguro, también pudo haber sido violencia. Admitir un caso de violencia sexual es difícil, porque implicaría tener que reconocer la gran cantidad de casos que nos rodean, que como que sabemos que están ahí, pero al mismo tiempo preferimos no creerle a la víctima. Y esto no es de a gratis, y menos con los medios de comunicación que tenemos, con los programas de chismes donde nos encontramos a unos conductores que quieren hablar de este tipo de casos, pero que dirigen todas sus preguntas a la mujer que está contando su testimonio. Esta no es una postura neutral, esta no es una postura objetiva como nos quieren hacer creer. Antes de que la mujer siquiera termine de contar su historia, ya hay una horda de personas que quieren saber la versión del agresor. Es que hay que saber las dos partes, o sea, yo no estoy dispuesta a terminar de escuchar lo que ella quiere decir, pero ¿cómo quiere que le crea que lo que me dice en verdad pasó si no escucho la versión del agresor? O tal vez sí pasó, pero seguramente fue su culpa. ¿Para qué se expone? ¿Para qué toma? ¿Para qué se viste así? ¿Para qué sale de noche? ¿Para qué vive una vida? Pues, si en verdad se tratara de lo que nosotras hacemos, de cómo nos vestimos, de lo que tomamos, entonces, ¿por qué existen casos de violaciones a niñas de 4, 7 y 13 años? Que evidentemente no estaban haciendo ninguna de estas cosas. Violaciones ocurridas por miembros de sus propias familias. Entonces, ¿por qué seguimos problematizando el papel de la víctima y no el de los agresores? ¿Por qué sigue siendo más fácil justificarlos a ellos? Y no quisiera que se entendiera esta cuestión como una cosa binaria de las buenas y los malos y la que nunca ha cometido un error y el que se está equivocando. No se trata de eso. Se trata de lo que podemos hacer en este momento para quebrar un sistema que desfavorece a las mujeres que viven una experiencia así. Y lo que podemos hacer en este momento es acompañar. Lo que podemos hacer en este momento es escuchar. Lo que podemos hacer en este momento es no apresurarnos a juzgar a esa mujer que nos está contando una de las partes más dolorosas de su vida. ¿Por qué creen que se dan estas rachas de denuncia? Donde después de que una mujer rompe el silencio, se levantan decenas a contar testimonios similares. No es coincidencia. Tampoco es que se quieren robar el foco las unas a las otras. Es porque al menos por un momento ya no se sienten solas. Saben que a alguien más le pasó, que alguien les va a creer, aunque sea una sola persona. Es por eso que se dan esta clase de denuncias. Es más, hay casos completamente detenidos que se reanudan, aunque sea institucionalmente, a partir de que se genera una denuncia pública. Escuelas que solo así escuchan a sus alumnas, empresas que solo así piden a sus trabajadores que han abusado sexualmente de sus compañeras de trabajo.
Y denunciar no debe ser visto como el objetivo universal para cada mujer que vive una experiencia así. Pero si queremos que más mujeres denuncien, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que cada una de ellas se encuentre acompañada por una red de apoyo. Y cuando digo que la denuncia no debe de ser vista como el único objetivo para esta clase de experiencia, me refiero a que últimamente hemos escogido ya no solo revictimizar a las mujeres, sino que ahora también les hemos exigido que denuncien formalmente como nuestro requisito para creerles. No se les puede exigir a las mujeres que denuncien formalmente, y menos en un país en el que se les asesina después de pisar una fiscalía o un ministerio público. Pedirle a las mujeres que denuncien inmediatamente sin una red de apoyo, sin acompañamiento psicológico, sin un plan económico, sin una estrategia de contingencia, no es exigirles cualquier cosa. Les estamos pidiendo que se enfrenten solas a la revictimización, que se enfrenten solas a un sistema que no fue hecho para protegerlas y en algunas ocasiones que se enfrenten nuevamente a sus agresores. La denuncia formal efectivamente es una herramienta, pero no es una obligación. Los procesos de acompañamiento psicológico, institucional o por parte de un ser querido no deben ir dirigidos a forzar a la víctima a que denuncie. Deben ir orientados a la reparación del daño. Denunciar en un ministerio público no es la única forma de romper el silencio. No es la única forma de obtener justicia. Y no es la única forma de atravesar el proceso. Todo depende de qué necesita ella. ¿Necesita terapia? ¿Necesita sentirse escuchada? ¿Necesita volver a sentir suyo su trabajo, su escuela, su cuerpo? ¿Quiere advertirles a otras mujeres del peligro que representa su agresor? ¿Quiere hablar en redes sociales sobre cómo se le ha negado el acceso a la justicia? Porque el proceso de denuncia formal es un proceso sumamente burocrático, que exige muchas pruebas y que significa volver a contar una historia sumamente dolorosa una y otra y otra y otra vez, para que en algunos casos el agresor siga quedando impune. Es por eso que se dan movimientos como el Me Too, es por eso que se dan movimientos como el Yo sí te creo. Porque de esta manera ellas pueden garantizar que se les está escuchando. Yo sé que puede parecer que a estas alturas mi consejo es que las mujeres no denuncien, y mi consejo no va por ahí. Más bien se trata de entender que la denuncia es un proceso sumamente complicado y que no podemos exigirles a las mujeres que lo hagan si a veces nosotros ni siquiera sabemos en qué consiste ese proceso. Si queremos que más mujeres hablen, necesitamos garantizar, necesitamos ofrecer por parte nuestra este acompañamiento. Así que el día de hoy yo quisiera que se preguntaran, la próxima vez, en lugar de que se preguntaran ¿por qué no denunció antes? En lugar de eso, se preguntaran, ¿qué haría yo si una mujer cercana a mí me dijera que la agredieron sexualmente? ¿La acompañaría o la juzgaría? Porque ¿cómo podemos exigirles a las mujeres que denuncien si no estamos dispuestos a acompañarlas? Gracias.